Los abuelos contaban que a partir de las 3 de la tarde del Viernes Santo iniciaba lo que en otra época llamaban el tiempo santo. Todos, vestidos rigurosamente de negro, debían reposar en su casa, guardar recogimiento, o tal vez ir a alguna capilla, a alguna iglesia, y ahí orar para que el Señor venciera la muerte. Hoy, en esta cuarentena, estamos en Viernes Santo, y con todo el respeto voy a contar hoy algunos cuentos, algunas tradiciones y leyendas de lo que aquí en Cuenca sucedía en fechas como esta. Las celebraciones que se hacían el Viernes Santo. Este Cuenca en Cuentos desde casa, recuerden que es retransmitido gracias al apoyo del Andrés, que nos ayuda desde el Departamento de Turismo y Cultura de la Arquidiócesis de Cuenca, del Boris, que la retransmite en la Mandrágora Radio Cultura, y también en la página del colectivo artístico Barojo. Seguramente en próximas semanas ya sacaremos también otras sorpresas que estamos trabajando para no solo acompañarlos con narración oral, sino con otras propuestas teatrales, aunque en video. Y así hoy quiero contarles un poco de estas tradiciones del tiempo santo, o como nosotros conocemos ahora, las tradiciones del Viernes Santo, en el que, como les decía, nuestros padres, nuestros abuelos nos contaban que la vestimenta debía ser absolutamente negra, y entre los colores, el color que estaba totalmente prohibido, que nadie podía usar, era el color rojo. El color rojo, decían, era el que llamaba al demonio. Porque resulta que, como pensaban antaño los abuelos, en estas fechas, en estas horas, luego de que pasaba la crucifixión y la muerte de Jesucristo, a la tierra llegaban los demonios. Eran los que tenían la capacidad y el poder de salir, dado que ya no estaba entre nosotros el Señor. Y así nos cuentan los abuelos, que en la cuenca de antaño habían grandes piedras clavadas, piedras tan grandes y tan pesadas que no había ningún mortal que pudiera siquiera soñar en levantarlas. Pero sí había un ser en esta tierra, el ángel Lucífero, el demonio mismo en persona, que con una sola mano hacía rodar esas piedras y ahí dejaba abierto un hueco en el abismo que llevaba directamente a las entrañas del inframundo. Y de ahí salían reptando los espíritus del Averno. Y ellos, reptando por el barranco, entraban a las callejuelas de Cuenca. Y ahí, si tú te encontrabas caminando en horas de la noche, escuchabas como un susurro, como un siseo, como si una serpiente estuviera silbando ahí junto a tu oído. Escuchabas ch, ch, ch. Y entonces dicen que a veces con los hermanos te enojabas, con tu novia terminabas, o incluso un poquito borrachito, hasta los puñetes llegabas. Y eso eran consecuencias del diablo que sentado en los nogales jugaba con los cuencanos y se reía de ellos. Porque así es como pensaban antaño, que cuando el Señor descendía de la cruz, muerto ya, no había quien nos defienda en esta tierra, y los demonios salían desde el viernes por la tarde hasta el sábado a las 12 de la noche a hacer fechorías en Cuenca. Por eso, para recordar este suceso de la pasión y la muerte de Cristo, aquí en Cuenca se hacían diferentes rituales entre religiosos y otros que tienen que ver con la sabiduría popular, digámoslo así. Estaba, por ejemplo, la visita a las 7 iglesias. ¿Quién no recuerda la cantidad de cuencanos que los jueves santo, salíamos a visitar las iglesias, sobre todo hacia la noche? ¿Y saben por qué lo hacían?
¿Saben de dónde viene la tradición de salir un jueves santo a visitar 7 iglesias? Era una manera que tenían los cuencanos de recordar la pasión de Cristo. 7 capítulos desde que le atrapaban a Jesús ahí en el huerto de Getsemaní. Luego los juicios que tenía con Anás, Caifás, con Herodes, con Pilatos y los castigos que los soldados romanos le daban. Eso se recordaba visitando las 7 iglesias. En Cuenca la mayoría nos gustaba ir hacia el centro de la ciudad, un recorrido que podía comenzar, digamos, en San Blas, subías hacia la iglesia de San Alfonso con estos grandes hermosos vitrales traídos desde Alemania o Bélgica, me parece. Luego podías ir a la iglesia de las Madres Conceptas, una de las más antiguas de la ciudad de Cuenca, a la Catedral Nueva, enorme catedral, una de las más grandes de Latinoamérica. Luego a nuestra iglesia colonial, la iglesia del Carmen. Podías ir después para la iglesia de San Francisco y a la vuelta. Luego a Santo Domingo. Algunos se iban para María Auxiliadora, otros se iban al mirador de la ciudad, a Turi. Ahí, para quienes no lo sabemos, Turi significa hermano. Es la loma hermana de esta loma donde está sentada Cuenca. Y desde ahí terminaban este tour mirando toda la ciudad. Pero hay que ser sinceros que también este tour era un tour gastronómico. Nos encantaba, pues, a los cuencanos poder salir y en el camino, porque la visita a las iglesias se hacía caminando, podías pasar, ¿no? Comprándote primero una manzana encaramelada, por ejemplo, estas manzanas que las hundían en azúcar, en caramelo, pues, y luego les dejaban secar y tenías la manzana toda cubierta de caramelo rojo. Con eso comías, luego podías ir a probar los quesitos, ¿no? Estos 2 trocitos de hostia con manjar de leche en la mitad. Luego podías ir también por el choclito, ¿no? Estos choclitos clavados en un chuzo y todos embarrados en quesito, ¿no? En queso en polvo. O podías ir a los chifles saladitos o las papitas. Podías ir casi para el final a comerte una humita con café. Era una visita religiosa, pero una visita también que llenaba el estómago, ¿no? Así íbamos probando las delicias de la ciudad de Cuenca. Y ya para el Viernes Santo había una tradición, sobre todo en la iglesia de Santo Domingo, también me dicen que sucedía en la iglesia de Baños, y creo que en algunas otras iglesias, sobre todo en época de colonia, el descendimiento de la cruz. Cuando a las 3 de la tarde, previo a las 3 de la tarde, tenías las iglesias ya totalmente a oscuras, con Cristo clavado a la cruz. Y cuando llegaba a las 3 de la tarde, primero entraban algunos cuencanos revestidos de soldados romanos, que con sus lanzas y con sus pies hacían retumbar el piso, ¿no? Y haciendo retumbar el piso, luego el sonido se iba volviendo más fuerte, las beatas comenzaban a rezar, ya saben, con esas palabras pronunciadas tan rápidamente, Ave María Purísima, sin pecado concebido, así tan rápido hablaban que a veces uno ni las entendía, casi algunas decían que estaban al borde de las lágrimas o incluso llorando. Ya para las 3 de la tarde, después de las palabras, sonaba un martilleo que quitaba los clavos y Cristo, que estaba crucificado, sus brazos caían y tras los brazos caía el cuerpo de Cristo desde la cruz. No se rompían las imágenes porque caía en una tela, en una sábana que estaba ya preparada para recibir esa imagen de Cristo. Y ahí se hacía una especie de ceremonia, había como sonidos de truenos y los soldados salían todos corriendo y se llevaba esta imagen de Cristo hasta un féretro. Pueden verlo en Santo Domingo, su féretro es de cristal y ahí se ve este Cristo, no sé bien si es tallado por Sangurima o por Vélez, estos grandes artistas de Cuenca que tallaban Cristos todos sangrantes, con las costillas visibles y con expresiones muy doloridas. Nos cuentan que la emoción de los cuencanos en estos rituales era tan fuerte, que si usted vio la película de Mel Gibson, le queda corta. También era pues habitual, ya que hablamos de películas, que los cuencanos veíamos 2 tipos de películas, ¿no? Tradicional, Ben-Hur,
No sé por qué siempre daban Ben-Hur, ¿no? En la televisión ecuatoriana. ¿No? Era el plato típico de la televisión ecuatoriana para Semana Santa. Y también, yo lo recuerdo que hasta perifoneado iba, ¿no? Quienes llamaban al cine para ver El Mártir del Calvario. Esa película la daban en Semana Santa religiosamente todos los años. No sé si hay cuencano que no la haya visto. Claro que volviendo a lo religioso, estaba en Viernes Santo las 7 palabras, el sermón de las 7 palabras. La gente asistía a las iglesias para escuchar las 7 palabras y dicen que era una misa larga, que era una misa de como unas 7 horas. Ya 7 horas que estoy diciendo, unas 3 horas. ¿No? Ya exageré un poco ahí, ¿no? Unas 3 horitas. Estas 3 horitas que algunos cuencanos no la aguantaban. Y por eso algunas familias cuencanas solían llamar la misa del sueño, porque hubo cuencanos que se quedaban dormidos en esas 3 horitas. Y así, haciendo un paréntesis, no era algo que sucedía en Semana Santa, pero dicen que entre los curitas de Cuenca estaba pues uno al que gustaban los cuencanos ir a acompañar en las misas. El Gallito Morales. Gallito Morales, un curita, vea, muy querido por los cuencanos, porque él siempre lograba tener pan suficiente para dar a todo niño que vaya a pedirle. ¿Cómo conseguía todo el pancito? No sé, pero exactamente tenía la cantidad de panes para todo niño que le iba a pedir. No había un niño que se quede con ganas de pancito. Y también así nos dicen, y es como lo que más recuerdan del Gallito Morales, que sus misas, que normalmente las misas duran que 45 minutos, 1 hora, las misas del Gallito Morales terminaban en 15 minutos. Y que por eso los cuencanos iban pues a escucharle pues ahí al Gallito Morales, ¿no? Sobre todo por la Catedral Vieja, ¿no? Que por ahí le escuchaban. Y en esto de las 7 palabras, que también le escuchaban pues ahí a la Tacocos en el Parque Calderón, que dice que sabía el sermón de las 7 palabras mejor que cualquier cura, dicen. La verdad es que él estudió pues ahí en el Seminario San Luis, entonces algo debió haber aprendido, ¿no? Pero hablando de tradiciones más populares, están todas estas, ¿cómo le llamaríamos? Procesiones, dramatizaciones. Cuenca estaba llena de ellas. Había una dramatización en las calles del centro. Washington Noroña, si no me equivoco, era de los que más la realizaba, ¿no? En los últimos años. Creo que hay una ancestral y antigua que se realizaba en Turi. Pero la que yo más recuerdo es la que sucedía en Totoracocha. Se llamaba El Camino de Jesús. Una procesión dramatizada hecha por los jóvenes de Totoracocha. No recuerdo bien el nombre de quien comenzó, pero uno de los que más sostuvo el Camino de Jesús era el Jorge Fajardo. Jorge Fajardo, que fue mi gran compañero de teatro durante las épocas de colegio y primeros años de la universidad, uno de los forjadores de lo que hoy es el Teatro Barojo. Con él, ahí en la catequesis se reunían los catequistas, los chicos que iban a la catequesis, los moradores del barrio, y se organizaba el Camino de Jesús, que hasta estos años se sigue organizando por otros y otros jóvenes. Es una procesión interesantísima. O bueno, así era antaño, creo que actualmente ha cambiado un poco. Sucedía en los distintos parques de este gran y populoso barrio de Totoracocha. Comenzaba alrededor de las 6 de la tarde, me parece, cuando comenzaba a caer la tarde. Creo que algo así, ¿no? Iba sucediendo distintas escenas de la Pasión de Cristo en los parques de Totoracocha. Yo tengo ahí algunas anécdotas que nos pasaron en teatro. Ahí la Carlita Vázquez, la KB que le decíamos si nos estás escuchando. Algún día ella pues bailaba como los ángeles que tenían que llegar a aliviar a Cristo en su dolor. Y había preparado la coreografía con muchos días de anticipación. Y ahí estaba, pues, la KB ubicada, ¿no? Sentada, lista para comenzar, pero tapada con una sábana para que el público no se dé cuenta hasta el momento de su gran aparición. Y llegado el momento, sonó la música, estaba todo enfocado para que ella salga, pero tanto tiempo había pasado sentada así, acuclillada, que las piernas se le durmieron y en su intento de levantarse lo único que hizo fue caerse. Y así fue la aparición de este ángel que venía a reconfortar a Cristo, ¿no? También ahorita veo que el Franklin Sigüenza nos está viendo, y ahí nos contaba el Franklin que en algún ensayo, pues él todavía chamaquito, ¿no? Un niñito que venía pues a aprender teatro, primer ensayo, no sé qué le pasó, pero ahí le fue a caer un trompón a quien hacía de Jesús y le dejó el ojo morado.
Quisiera acordarme quién fue ese Jesús, espero que el Jorge y espero que no yo, porque sí, a mí también me tocó hacer de Cristo alguna vez y pues ahí haciendo de Cristo, la primera vez que llegué a Totoracocha y que el Jorge me pidió pues, ¿no? que haga una fonomímica, porque lo que era típico en Cuenca, escuchar Jesucristo Superstar, ¿no? Ahí en todas las Semanas Santas había una fonomímica, una representación de Jesucristo Superstar. ¿No? Y estábamos, nosotros ya llegamos al punto de poderlo hacer con música en vivo. Ahí estaban cantando y tocando el Marlo Genovés, me acuerdo, que es cantante cuencano, habrán escuchado, o estaba el Darwin Zúñiga, también lo habrán escuchado a él. Ellos pues ahí estaban haciendo la música, los hermanos Farfán también, ¿no? Ellos que hacían pues la música de Jesucristo Superstar para estas representaciones. Y ahí iba interpretando pues en la oración en el huerto de Getsemaní, ¿no? Con mucha ínfula para que realmente los chiquitos, los que entraban recién al teatro, salgan asombrados. Pues ahí alguna acción extraña realicé cuando estaba en tremendo momento del llanto de Cristo, que agaché la cabeza y golpeé mi nariz contra la rodilla. Comencé a sangrar por la nariz, pero la escena había que terminarla. Y para todos en Totoracocha era un asombro increíble ver que estaba sangrando, como decían en las escrituras, ¿no? Cristo sangrando en el huerto de Getsemaní. Fue una experiencia única y extraña que nos regaló ahí el teatro. Y otras graciosas, como teníamos poca producción, digámoslo así, pues nuestros compañeros nos tocaba turnarnos los papeles. Y ahí el Marco Bustamante, Lupi, que hablaba pues ayer, no ve que a Lupi se nos ocurre, pues a nosotros, ¿no? Que era el mejor personaje para ser de Barrabás, pues todo su mechón de cabello así desarreglado, ¿no? Era el Barrabás, pues, y Barrabás, pues ya saben que era libre porque el pueblo pide que quede Barrabás libre y Jesús de la cruz, y sale pues Barrabás ahí libre, corriendo entre la gente en Totoracocha. Pero también pues, se nos ocurre que él podía ser el ladrón, no sé si el bueno o el malo, creo que el bueno, y que lo crucifiquemos también, pues no, como era otra escena, era luego, nunca pensamos que el público se iba a dar cuenta, pues. Y ahí está, pues, crucificado, pues, el Lupi, y la gente que comienza a decir, ve, pues, han atrapado a Barrabás de nuevo, ahí está, pues, Barrabás crucificándole. Ahí, pues, comenzamos a aprender también de que podemos cometer errores haciendo teatro o no. Así, pues, bueno, y en esa misma función, fue, pues, cuando le bajamos de la cruz, pues a los tres, ¿no? Muere Cristo, le bajamos de la cruz y bajamos a los dos ladrones. Pero como lo importante era cargar a Cristo para llevarle al sepulcro, a los otros ladrones los dejamos ahí acostados y los Viernes Santo, hoy día parece que no va a llover, pero a ver, siempre que llovía. Así que solo nos tocó quedarle, pues, dejarle ahí a los ladrones acostados en las sequías de agua, pues, muriéndose de frío, pobre Wambra, y así como no se salía del papel, solo susurrando así de, llévenme, alguien que me lleve, por favor, pero todos estábamos cargando a Cristo, entonces, pobre Wambra se quedó ahí, ¿no? Ya me recuerda acá, pues, hay tantos capítulos, ¿no? Del Franklin, ya que está viendo, ahí se recuerda, pues, de la partición del pan que había que hacer, ¿no? Pero el apóstol Mauricio, pues, que se queda con el pan, se queda comiendo todo, ya para los demás no había, ¿no? Así, y ahora que me recuerda del Mauricio, la vez que un día el Mauricio en una de estas funciones hace de Judas, y yo hacía de Cristo. Y en la escena en la que tenía que haber una confrontación entre Cristo y Judas, no va y se tropieza y me pega el tremendo chirlazo con tal fuerza que también salí volando y caí las beatas de Totoracocha, recuerdo como decían, ¿no? De terminar la función. Qué lindo este Jesús, qué malvado ese Judas, maldito, que yo quería caerle a puñetes cuando le golpeó. Yo también quería caerle a puñetes al Mauricio cuando me golpeó. Pero la verdad es que Mauricio también es más tuco que yo, así que ahí mismo hubiera dejado, así que nada. Hola Clarita, veo que también nos estás saludando y viéndonos. Un saludo Clarita. Ayer nos acordábamos un poco de las mujeres de la danza. Pues en este mes que también se celebra el Día de la Danza, un fuerte saludo para ti Clarita. Y porque también muchas bailarinas apoyaron en estas procesiones, ¿no? En estas procesiones dramatizadas de Totoracocha. Pero no era lo único que sucedía, ¿no? Porque procesiones en Cuenca, vea, se han hecho desde hace muchísimo tiempo. No sé si usted ha visitado la Catedral Vieja. En la Catedral Vieja hay un conjunto de esculturas que representa a Cristo en la Última Cena, ¿no? Todas esculturas grandes. Está Cristo y están los 12 apóstoles. Pero cada uno está por separado y parece tener como una pequeña mesita, ¿no? Un pequeño atril. Porque esas esculturas
estaban hechas para llevarlas en procesión de Semana Santa, desde la iglesia del cenáculo hasta la catedral vieja. Y dicen que en alguna ocasión pues se hizo la procesión y se quedaron en la catedral vieja. Y luego pues ya con muchas lluvias y el tiempo, nadie se las llevó. Se quedaron ahí. Y está ese conjunto de esculturas, están ahí en la catedral vieja ahora. Un poco contando estos detalles de la Semana Santa de aquí de Cuenca. Y recordarles lo que les decía, ¿no? Que los abuelos decían que este era el tiempo santo. O, como decían otros, los días sin Dios. Porque enterrado Cristo, desde las 3 de la tarde del viernes hasta el sábado a la medianoche, no había Dios en la tierra, estaba Cristo en los infiernos. Cuando va, según las Escrituras, a sacar a aquellos que murieron antes de su llegada, Adán entre ellos. Y en ese tiempo es cuando el diablo puede caminar entre la ciudad. Por eso uno debe permanecer en casa orando. No vaya a ser que ahí vaya el diablo a tentarle y alguien le vaya robando, o alguien le vaya a lastimar, o alguien le vaya a golpear. Dicen que como no había Cristo en la tierra, los pecados nadie los vería. Así que mejor estar bajo resguardo para que el diablo no vaya a hacernos daño en estos días. Y para orar profundamente decían para que Cristo venza, gane a la muerte. Y había otras muchas tradiciones. Gracias por tu abrazo, estimado Javier. Un gran abrazo para ti también. A los años que jugábamos fútbol, no está de volver a jugar algún ratito, ya hace falta, ¿no? Volviendo un poco por acá, otras de las tradiciones que seguramente habrán escuchado sus abuelos, por ejemplo, en Viernes Santo no hay cómo bañarse. Así decían, te bañas y te conviertes en pescado. En bagre me dijeron a mí. Y uno cuando sale por Cuenca dice, oye, ¿cuántos se bañan, no, en Viernes Santo? Porque hay una cantidad de bagres, ¿no? Así decían los abuelos, ¿no? No hay que bañarse, ¿no? Tampoco hay que usar clavos en este día. En nada, en absoluto, no puedes clavar. Porque eso es, pues, profanar, ¿no? A Cristo, que lo fue clavado en la cruz. Así que un Viernes Santo no uses clavos ni barras. Tampoco se debe barrer, porque como Cristo está abajo, al barrer estarías barriendo su rostro, barriendo su cara. Así que un Viernes Santo no hay que barrer. Claro, ya saben, no hay que comer carnes, porque además dicen que si comes carnes al estarlas cortando es como si estuvieras cortando el cuerpo de Cristo. Así que no es un día para comer carne, ¿no? Y más bien podemos comer pescado, recordando a Cristo con la multiplicación de los peces, ¿no? Ya les decía, no hay que vestirse de rojo. Y también ahí cuentan que en estas tierras se decía, porque en Polonia, de donde vengo, era distinto, que no debías hablar con los animales, sobre todo hacia la noche, porque los animales te pueden contestar. Y si te contestan, te vas a morir. Sobre todo los abuelos contaban que en la noche no hables, no vayas siquiera a ver a los caballos. Porque entonces los caballos iban a hablar, y si tú escuchas hablar a los caballos, vas a ser maldito. Quizá una forma para evitar que alguien salga por las noches, ¿no? Al caballo en otra época, pues. Y también, ahí ya mezclaban historias y leyendas, porque decían que si el Viernes Santo, aprovechabas para salir a cometer alguna infidelidad, ir a ver a una mujer que no era tu esposa, el cura sin cabeza te arrastraba el viernes noche. Así contaban algunos abuelos, y entre los que te podían ir arrastrando en la noche estaban también, por ejemplo, el jalamuertos. Un personaje que se le conoció a inicios del siglo XX en Cuenca, que decían que era una persona dedicada justamente al oficio de llevar a los cadáveres al cementerio. Pero que tan eficaz era que la muerte lo seguía a él. Y si él llegaba a un barrio, en tu barrio alguien moriría. Así que cuando veían llegar al jalamuertos, rápidamente la gente se asustaba. Incluso le lanzaban agua, o los malditos, con el contenido de las vasenillas. Con eso mismo le dejaban ahí, pues vea, bañando al jalamuertos. Pero no todo es mala suerte un Viernes Santo. Porque también nos decían las abuelas que el Viernes Santo es el mejor día para cortarnos el cabello.
que ahí el Viernes Santo cortarse el cabello permitirá que crezca más lindo, más bonito. Así que aproveche, todavía puede cortar este Viernes Santo el cabello a la familia. Y también lo que nos decían es que es la mejor fecha, la mejor época para estar atento de si aparecen los tesoros escondidos, los entierros que llamaban, que si usted veía una llamita azul o una llamita naranja, amarilla brillante, es porque ahí, en esas paredes donde podía verlas, en esas montañas donde las veía, ahí estaba el tesoro, y tenía que ir a sacarlo rápidamente. Pero si era azul, el entierro era de plata. Si era naranja amarillo, el entierro era de oro. Pero mire, ya entonces sabían el peligro de los virus, porque decían antaño que no vaya a tomarlo con total ambición y guardárselo, porque si usted es tan ambicioso, el diablo mismo entra en uno y esa ambición va a contaminar en sus propias manos y los gases que va a aspirar, y ahí usted se llevará el mal y al tiempo morirá. Que al sacar el tesoro había que ir a lavarlo bien, a desinfectarlo para que el mal se vaya y no venga el demonio con él. Mira cómo ya en esos cuentos de antaño nos prevenían y nos aconsejaban lo mismo que ahora. ¿Será que la sabiduría ancestral sí está guardada en los cuentos? Sí, más o menos nos contaban, ¿no? Y nos contaban que tanto en Día de Muertos como en Viernes Santo, para protegernos de las ánimas que aparezcan en la noche, aparecían los animeros. Los animeros que aún en algunos pueblos existen. Los animeros que vestían absolutamente de blanco, con toda una túnica larga blanca, que salían a la medianoche con una campana, que iban haciendo sonar la campana y cantaban una oración. Almas del más allá, es hora de descansar. Vuelvan a sus tumbas y déjennos orar. Y más o menos así diciendo, guiaban a las almas a un descanso eterno y nos permitían a los vivos estar en paz. Si uno quería, podía apoyar a estos animeros, darles una monedita, pero cuidado, al animero nunca se le mira de frente, porque si uno mira su cara, el animero se va a confundir, dado que sus ojos miran el alma, va a ver su propia alma y se la va a llevar. Por eso al animero, usted visítelo de costadito y entréguele la monedita en la mano que ubicará atrás en la espalda. Y así podrá agradecer la ayuda que el animero da. Ya en Cuenca no se ha escuchado de animeros en las noches de los Viernes Santos, pero he escuchado que en algunos pueblos de la serranía ecuatoriana todavía hay. Todavía hay un poco de estos trabajadores de las almas, digamos. Y así les conté un poco unas leyendas, un poco de curiosidades y un poco de las tradiciones que en Cuenca mantenemos en el Viernes Santo. Pero no crean que voy a despedir sin recordar que aquí se come la fanesca. Ese plato hecho con 12 granos, uno por cada uno de los apóstoles, y con pescado. Con pescado que representa al mismo Cristo. Ese era el plato suculento de la Semana Santa de todas las familias cuencanas, que vea, estaríamos en ayuno, obviamente, pero con ese plato uno quedaba satisfecho. Podía aguantar toda la jornada, del viernes y del sábado, ya para el domingo de gloria recibir nuevamente a Cristo. Así pues les conté un poco para acompañarnos mientras estamos en esta cuarentena desde casa. Recuerden que nos pueden seguir en las páginas que mencionaba al inicio, la página del Colectivo Artístico Barojo, la página del Departamento de Turismo y Cultura de la Arquidiócesis de Cuenca, y podemos ver también en la Mandrágora Radio Cultura. Y si ponen el hashtag Fogatas de Cuentos, van a poder escuchar a muchos narradores de distintas partes del mundo, sobre todo viernes, sábado y domingo a partir de las 5 de la tarde. Ahí van a estar una maratón de cuentos, ¿no?
Les agradezco por haberme escuchado. Lo que les he contado, pues también me ayudó a conseguir la información en distintos tiempos de trabajo. Pues le gustan la marca, que veo que también anda ahí viendo el video. Pues sí, todo recopilado de la oralidad, de lo que contaban los abuelos. Gracias, Augusta, por ayudarme a recordar y gracias a todos los que nos escuchan y nos siguen en estas narraciones de Cuenca en Cuentos desde casa. Que sigamos fortalecidos. Recuerde que esta época también nos deja un mensaje, sea o no sea usted católico, pues hay un buen mensaje, ¿no? Hay un momento de tribulación, un momento de mucho dolor, como el que se vive con el entierro de Cristo, pero a la final a la muerte se la vence. A la final saldremos airosos y ese espíritu, ese ánimo, esa fe, si usted quiere, hay que mantenerla en pie. Ahí, entre todos, vamos a salir airosos. No deje usted de ver a su vecino, a sus amigos, de apoyarnos, de ser solidarios, de estar pendientes unos de otros, para cuidarnos y salir juntos de esta época. Muchas gracias por acompañarme. Muy buena tarde para todos y para todos. Un buen tiempo santo. Hasta la próxima.